Caza ruso golpea un dron de Estados Unidos sobre el Mar Negro. Un caza ruso golpeó el martes la hélice de un avión de vigilancia no tripulado de Estados Unidos sobre el Mar Negro, en una flagrante violación del derecho internacional, lo que provocó que las fuerzas estadounidenses derribaran intencionalmente el dron, informó el gobierno norteamericano. Moscú alegó que la aeronave norteamericana maniobró bruscamente y se estrelló contra el agua luego de un encuentro con aviones de combate rusos enviados a interceptarla cerca de la península de Crimea, pero insistió en que sus cazas no dispararon sus armas ni golpearon al dron. El incidente, que se sumó a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia y por la guerra en Ucrania, pareció marcar la primera vez desde el apogeo de la Guerra Fría que un avión estadounidense es derribado después de un encuentro con un avión de combate ruso. El presidente estadounidense Joe Biden fue informado sobre el incidente por el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, informó el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca John Kirby. Agregó que los funcionarios del Departamento de Estado norteamericano hablarían directamente con sus homólogos rusos a fin de expresarles nuestra preocupación por esta intercepción insegura y poco profesional. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que se trata de una flagrante violación del derecho internacional. Indicó que Washington convocó al embajador ruso para presentar una protesta y que la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lini Tracy, hizo gestiones similares en Moscú. El mando europeo de Estados Unidos señaló en un comunicado que dos aviones de combate rusos Su-27 interceptaron de forma poco segura y poco profesional a un dron MQ-9 estadounidense que operaba en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Dijo que uno de los cazas rusos golpeó la hélice del MQ-9, provocando que las fuerzas estadounidenses tuvieran que derribar al MQ-9 en aguas internacionales. Previamente, el Su-27 vertió combustible y voló delante del MQ-9 varias veces antes de la colisión de forma imprudente, poco respetuosa con el medio ambiente y poco profesional, manifestó el mando europeo de Estados Unidos en un comunicado desde Stuttgart, Alemania. Este incidente demuestra una falta de competencia, además de ser inseguro y poco profesional, agregó. El general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, James B. Hacker, comandante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses para Europa y África, sostuvo que el MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que resultó en un desplome y la pérdida completa del MQ-9. Agregó que, de hecho, este acto inseguro y poco profesional de los rusos casi provocó que ambos aviones se estrellaran. El portavoz del Pentágono, el general de brigada de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, dijo que el incidente ocurrió a las 7:03 de la mañana, hora de Europa Central, sobre aguas internacionales y muy lejos de Ucrania, después de que los aviones rusos volaran cerca del dron durante 30 a 40 minutos. No parecía haber habido comunicación alguna entre la aeronave antes de la colisión, agregó Ryder. El MQ-9 es capaz de transportar municiones, pero Ryder no dijo si estaba armado. Estados Unidos no ha recuperado los restos del dron estrellado, informó la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Europa en un comunicado. Y Rusia tampoco, agregó Ryder. Dijo que aparentemente uno de los aviones rusos también resultó dañado en la colisión, pero Estados Unidos confirmó que ese caza aterrizó, aunque Ryder no dijo dónde. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el dron estadounidense volaba sobre el Mar Negro cerca de Crimea y que penetró en una zona que Rusia declaró prohibida a otras naciones, parte de lo que ha llamado su operación militar especial en Ucrania, lo que provocó que los militares rusos se apresuraran a interceptar a la aeronave. A consecuencia de una maniobra brusca, el dron MQ-9 entró en un vuelo incontrolable con pérdida de altitud y se estrelló contra el agua, aseguró. Los combatientes rusos no usaron sus armas ni impactaron el vehículo aéreo no tripulado y regresaron sanos y salvos a su base. Moscú ha expresado repetidamente su preocupación por los vuelos estadounidenses de recopilación de información de inteligencia cerca de la península de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en el 2014. El Kremlin ha denunciado que Estados Unidos y sus aliados se han involucrado de facto en el conflicto al proporcionar armas a Ucrania y compartir información de inteligencia con Kiev. Entre tanto, en medio de los continuos combates en Ucrania, un misil ruso alcanzó el martes un edificio de apartamentos en el centro de Kramatorsk,
lo que dejó al menos un muerto y 9 heridos en una de las principales ciudades bajo control ucraniano en la región oriental de Donetsk. Las víctimas se encontraban entre los 7 civiles muertos y 30 heridos en las últimas 24 horas, aseguraron las autoridades ucranianas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, difundió un video en el que mostraba la fachada destruida del edificio más afectado. El gobernador regional, Pavlo Kirilenko, también difundió imágenes del edificio con montones de escombros delante. El impacto dañó 9 manzanas de apartamentos, un jardín de infantes, una sucursal de un banco local y 2 automóviles, añadió Kirilenko. Los soldados rusos están atacando edificios residenciales, escuelas y hospitales, dejando ciudades en llamas y en ruinas, dijo Kirilenko, el gobernador regional, a la televisora ucraniana. Los rusos marcan cada metro de su avance en la región no solo con su propia sangre, sino también con las vidas perdidas de los civiles. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Biden pronunciará el discurso de homenaje póstumo a Carter. El presidente Joe Biden dijo que planea pronunciar el discurso de homenaje póstumo al expresidente Jimmy Carter, quien permanece bajo cuidados paliativos en su casa en el sur de Georgia. Biden hizo la revelación el lunes por la noche a los donantes en un evento de recaudación de fondos en California, luego de una visita reciente al presidente número 39 de Estados Unidos, a quien conoce desde que el ahora mandatario era un joven senador de Delaware que apoyaba la campaña presidencial de Carter en 1976. Me pidió que diera el discurso de homenaje durante su funeral, dijo Biden, antes de evitar decir más. Disculpen, no debería haber dicho esto. Carter, quien a los 98 años es el presidente estadounidense más longevo, anunció el 18 de febrero que pasaría sus últimos días en casa, recibiendo atención al final de su vida y renunciando a más intervenciones médicas después de una serie de breves estadías en hospitales. El centro Carter en Atlanta y los familiares del expresidente no han revelado detalles de su estado de salud, aunque Biden aludió al diagnóstico de cáncer de Carter de 2015 y su recuperación posterior. Pasé un tiempo con Jimmy Carter y finalmente le dio cáncer, pero hallaron una manera de que viviera mucho más tiempo de lo que esperaban porque encontraron un gran avance médico, precisó Biden en Rancho Santa Fe, en California. Biden, de 80 años, y la primera dama Jill Biden visitaron a Carter y su esposa Rosalind, que ahora tiene 95 años, en su casa de Plains, en Georgia, unos meses después de que Biden asumiera el cargo en el 2021. Biden fue el primer senador federal en respaldar la candidatura presidencial de Carter en 1976, rompiendo con el orden establecido de Washington. Posteriormente, Carter, entonces exgobernador de Georgia, sorprendió al ganar la nominación demócrata. La presidencia de Biden representa una especie de cambio radical y de acercamiento hacia la posición política de Carter, quien solo sirvió un mandato de 4 años y perdió de forma aplastante ante el republicano Ronald Reagan en 1980. Después de eso, los principales demócratas mantuvieron su distancia de Carter, al menos públicamente, durante décadas después de que dejó la Casa Blanca. Pero a medida que la labor de los Carter en ayuda humanitaria y promoción de la democracia a través del centro Carter se fue granjeando respeto, los políticos demócratas volvieron a ir al sur de Georgia antes del ciclo electoral del 2020, y con la elección de Biden, Carter volvió a tener a un amigo y aliado genuino en la oficina oval. En el 2007, Carter pronunció un discurso de homenaje póstumo en el funeral del republicano Gerald Ford, el hombre al que venció para llegar a la presidencia. Ambos se volvieron amigos cercanos después de sus presidenciales y habían acordado que el que sobreviviera daría el discurso en el funeral del otro. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.